¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿son los medios hegemónicos los que imponen al candidato por quien votar en los Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestra invitada, Medea Benjamin, 2 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y codirectora de Code Pink, una organización internacional no gubernamental que trabaja por la paz y la justicia social y en contra de las guerras y ocupaciones de Estados Unidos. Medea Benjamin, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Medea, estamos justamente una semana después de aquel famoso Super Tuesday, y al día siguiente de ese Super Tuesday, el 4 de marzo, tú en Twitter dijiste, y acá cito tus palabras, ¿saben quién ganó en el Super Martes? La prensa corporativa, los medios hegemónicos. Desacreditaron tanto a Bernie Sanders diciendo que no puede ganarle a Trump, que los estadounidenses no quieren a un socialista, que sus propuestas son fantasías y bla, 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 que la gente votó por Biden, un tipo que definitivamente no puede ganarle a Trump. Señoras y señores, estamos fregados. Y usabas una palabra bastante dura. ¿Vimos lo mismo que pasó anoche entonces en este mini supermartes? Lo mismo. Es increíble que todo el poder que estaba atrás de la campaña de Bernie Sanders de repente se fue al aire y son los mismos medios que están diciendo, bueno, ya es Biden el que va a ser el candidato para los demócratas. Tanto es así que ya empiezan a empujar a decir, ¿debería retirarse Sanders? Sí, y tienen un debate este fin de semana, el domingo. Están diciendo que ya no se debe hacer un debate. Yo creo que tienen miedo de que Sanders va a ganar a Biden en un debate. Porque es mucho mejor debatiendo que Biden, que no es el formato que más le favorece. No, nada. Y no quieren que el público tenga que ver que Biden realmente es muy malo en ese formato, porque si él va a ser el candidato, él va a tener que estar frente a Trump. Y yo creo que eso va a ser muy triste. Volviendo entonces al papel que están jugando los medios de comunicación, no solamente en este caso específico de la campaña, sino en general, el New York Times también en días recientes decía en un artículo que tituló «Lo que Bernie Sanders está en lo cierto respecto a los medios», y esto es palabras textuales, dice, los medios en sí mismos son uno de los elementos políticos más importantes, dice. Y tiempo atrás, Bernie Sanders, que representa a Vermont, decía que los canales de televisión en Vermont, el Estado, es decir, que él representa en el Senado, han sido prostituidos por los comerciales. Es decir, él está denunciando que los medios de comunicación son un actor de la vida política. Sí, es interesante porque Trump también lucha contra los medios y ganó Trump y sigue ganando y tiene una base muy fuerte. En el caso de Bernie Sanders, es increíble que él ha llegado a donde llegó a pesar de los medios, porque desde el principio, desde la otra vez que estuvo en los primarios con Hillary Clinton, los medios igual estaban siempre en contra de Bernie Sanders. Yo creo que eso es testimonio de lo importante de sus ideas, que a pesar de día a día está la prensa diciendo que él no puede ganar, que el pueblo no está con él, tiene millones de personas que están votando a favor de él. En realidad lo que han tratado de hacer es, dado que las primeras 3 instancias electorales que fueron muy favorables a él, solamente cuando empieza a ganar Biden en Carolina del Sur, hasta ese momento él era el favorito, sus ideas se repetían de alguna forma más, pero sale entonces Michael Bloomberg a decir, si este candidato Biden es muy débil, yo estoy atrás como una especie de fusible
para que representar el ala moderada. Quiere decir que el establishment, es decir, el poder con mayúscula, solo lo que busca, lo que pretende es una elección entre dos matices diferentes de la misma cosa. Exacto, Jorge, porque estamos hablando de los medios, de la prensa, pero también es dentro del mismo Partido Demócrata que ellos no querían que el candidato fuera Bernie Sanders y estaba buscando una persona, como dijiste, atrás de Biden. Si Biden no pudo ganar, siempre estaban buscando quién puede ser el candidato más moderado, más favorable a las corporaciones, al capitalismo, vamos a decirlo como está. Para decirlo de una manera muy, muy llana, acá hay una opción muy clara que presenta Bernie Sanders. Él dice, yo quiero gobernar para la gente y no para el capital. Y de alguna forma lo que pretende Biden y lo que pretendía Bloomberg y la mayoría del resto de los precandidatos era seguir gobernando para el capital. Sí, sus ideas, sus propuestas no son muy diferentes de los de Trump. Puede ser que en algunas instancias, por ejemplo, en cuanto a la política exterior, puede haber diferencias bastante grandes, pero en cuanto a las cuestiones domésticas, no son muy diferenciados de las políticas del Partido Republicano. También lo que hemos visto, prácticamente un discurso que se repite, claro, un país que vivió la Guerra Fría con la Unión Soviética, que vendían el concepto de que la Unión Soviética quería ponerse adentro de América Latina, que el trampolín era Cuba, que quería exportar la revolución a América Latina. Por tanto, Cuba, comunismo, socialismo son malas palabras en Estados Unidos, pero eso le han implantado definitivamente al ciudadano de los Estados Unidos hoy por hoy como si todavía la Guerra Fría siguiera. Sí, pero también es interesante que a pesar de todo esto, en la población joven hay una diferencia enorme porque para los jóvenes la palabra socialista no es una mala palabra. Tienen interés en un cambio significante de la forma en que se está gobernando y muchos de los jóvenes quieren ver una cosa diferente que puede ser que se llama socialismo. Pero en la población mayor, que son los que más votan, ellos sí tienen mucho miedo de socialismo, piensan que es lo mismo que el comunismo y sí tienen la historia de la Unión Soviética y tienen lo que está diciendo la prensa de que el socialismo es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, es el caso de la pobreza y no es el caso como Bernie Sanders está diciendo de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de los países socialdemócratas. Y esa prensa se olvida de pintar el panorama completo en el sentido de que en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, no es que estén viviendo lo que están viviendo por generación espontánea, sino que activamente hay sanciones de Estados Unidos que están contribuyendo a esa pobreza. Tanto es así que ese informe de CEPR, es el Center for Economic and Policy Research aquí en Washington, está diciendo que por lo menos 40.000 personas murieron en Venezuela como consecuencia de la asfixia económica que le impone Estados Unidos. Esa parte del cuento el público americano no lo escucha. No, nunca hablan de eso. Y era triste que durante la campaña de Bernie Sanders, cuando él dijo un hecho de que después de la revolución en Cuba tuvieron una campaña muy grande para la alfabetización, que eso fue como Bernie Sanders estaba diciendo que él estaba enamorado de Fidel Castro y ven cómo es comunista. Es increíble cómo manipularon eso. Y eso sí era la prensa que estaba haciendo. Entonces, en definitiva, dirías, Medea, que la prensa también busca activamente de manipular las mentes políticamente de los estadounidenses. La prensa aquí, como en muchos países, es un arma del Estado
y es un medio de propaganda, y eso lo vimos en una forma muy, muy clara durante esta campaña. El argumento, cuando uno está dentro de Estados Unidos, dicen, esos países como Rusia, que tienen a esta cadena de televisión mundial RT, Russia Today, Rusia Hoy, eso es un instrumento del Kremlin, y eso entonces es un instrumento de propaganda. Ahora, un hecho real es que en los Estados Unidos 6 grandes corporaciones controlan el 94% del contenido editorial de lo que escuchan los estadounidenses. Eso también no es una forma de estar contribuyendo a hacer propaganda, pero en vez del Estado corporativo. Sí, del sistema. Y el Estado es el sistema capitalista. Y eso es lo que la gente ve día tras día. Si nunca saben cuando hay una persona que está invitado para dar una opinión, no saben que esa persona representa el Departamento de Defensa, digamos, o representa una corporación. Ellos nunca, el público no sabe eso, pero sí, una persona como yo, es muy difícil, casi imposible, estar en uno de los programas porque no quieren voces que realmente disidentes en contra del sistema, no quieren estas voces. ¿La democracia dónde queda? No, pero es interesante que a pesar de todo eso, Bernie Sanders, que sí es un disidente, él llegó a donde llegó porque el público sí está ansioso, quiere algo como esto, pero los medios de comunicación grandes no quieren. Quiere decir que están tratando de tapar, evitar, marginalizar, descarrilar, que el público escuche realmente lo que buena parte del público, que es lo que Bernie Sanders propone, que dice para los trabajadores y para la clase media, quiere escuchar y necesita sentir o quiere escuchar como propuesta. Sí, porque cuando ves las encuestas y se toma uno por uno las ideas de Bernie Sanders, la mayoría del pueblo está a favor. Piensan que la salud sí es un derecho, que piensan que la universidad debe ser gratis, piensan que el cambio climático, que necesitamos algo muy, el Green New Deal, como dicen. El público está listo para estas ideas grandes, pero cuando se ponen en un paquete como Bernie Sanders y se pone frente a la prensa, a los medios. Los medios se encargan de activamente ser un actor político. Sí. Te invito a hacer una pequeña pausa, Medea. Estamos hablando con Medea Benjamin. Ella es 2 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y codirectora de Code Pink, una organización internacional no gubernamental que trabaja por la paz y la justicia social y en contra de las guerras y ocupaciones de los Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos conversando con Medea Benjamin, 2 veces nominada al Premio Nobel de la Paz y codirectora de Code Pink, una organización internacional no gubernamental que trabaja por la paz y la justicia social y en contra de las guerras y ocupaciones de Estados Unidos. Medea, en el caso de Bernie Sanders, se le ha preguntado, ¿es Estados Unidos una democracia? Y él dice, Estados Unidos es una oligarquía. ¿Está en lo cierto? Sí, es cierto. Ya hablamos de que los 2 partidos realmente no son muy diferentes. Y déjame interrumpirte, porque Noam Chomsky dice, no hay 2 partidos políticos en Estados Unidos, hay un solo partido, es el Business Party, el partido de los negocios, de las corporaciones. Sí, y es así. Eso lo vemos en el hecho de que no hay otros partidos, y cuando en otros países hay partidos socialistas, hay partidos comunistas, hay partidos de derecha, hay una variedad de partidos. Aquí hay 2 partidos de derecha. ¿Y cómo lo lees tú? ¿Cómo lo interpretas? Es complicado. Somos 50 estados. Cada estado tiene sus propias reglas. Por ejemplo, cuando yo era miembro del Partido Verde, era imposible, muy complicado, difícil de estar registrado en cada uno de los 50 estados, porque cada uno
es diferente y tienen reglas diferentes. Eso es un ejemplo. Bueno, todo el sistema es un sistema donde gana el que tiene la mayoría, no de los votos, sino del colegio electoral. Eso también la gente no entiende por qué hoy en día tenemos un colegio electoral, por qué no es el voto popular directo. Tenemos muchos problemas dentro del mismo sistema electoral y uno de los más grandes es el dinero. ¿Cómo se puede decir que somos una democracia con elecciones libres cuando tiene que tener millones de dólares para competir en las elecciones? Y vemos en el caso de Bernie Sanders, él superó eso porque tenía tantas personas dando dinero, pero necesitaba millones y millones de dólares. Y es muy difícil para un tercer partido, si no es un multimillonario, tener su propio partido y competir en las elecciones. Son muchas cosas del sistema que van en contra de un tercer partido. Precisamente, hablando del Partido Verde, que en la elección pasada la candidata presidencial fue Jill Stein, la doctora, que propuso claramente el Green New Deal, es decir, el nuevo pacto verde apuntando a cuidar el medio ambiente, y la descalificaron. Tú recuerdas que trataron de ensuciarla, por supuesto, y que, por ejemplo, en los debates, tú no puedes participar en esos debates entre demócratas y republicanos si no logras el 5% de la intención de voto. Entonces, como los medios te marginan y no apareces en los medios, tu mensaje no se hace popular. Y como no se hace popular, no apareces en los medios. Es un círculo vicioso para dejarte de lado. Y esa regla del 5% la ponen los demócratas y los republicanos. Ellos controlan eventualmente un tercer partido. Absolutamente, controlan los debates, controlan las reglas para los debates, cambiaron las reglas para que Michael Bloomberg, que es tan rico, para que él pudiera estar en el debate, cambiaron las reglas para él. Otra cosa muy importante es cuando la gente vota por un tercer partido, como en el caso de Jill Stein, viene todo el mundo encima de ellos. ¿Por qué estás quitando los votos de los demócratas? Vas a dejar que gane un republicano. Entonces echan la culpa a Jill Stein para que ganó Donald Trump. Y eso también hace muy difícil crecer como un partido de izquierda. Hablábamos de política internacional y tú decías que podía haber diferencias entre un demócrata y un republicano. Si ganara un demócrata, independientemente de quién fuera el candidato, ¿te parece que podría cambiar la política de hoy hacia América Latina? Sí, en cierto modo sí. Yo creo que la política hacia Cuba cambió bastante bajo Barack Obama, que él estableció relaciones diplomáticas con Cuba después de tantos años. Y eso fue un alivio muy grande para el pueblo de Cuba. Cuando Donald Trump cortó las relaciones, puede ser que un nuevo presidente, un demócrata, puede llegar otra vez y establecer relaciones. Puede mejorar las relaciones con Venezuela. Yo no digo que va a tener buenas relaciones, pero pueden ser mejores de los que están. Yo creo que depende del demócrata también. Si fuera Bernie Sanders, él dice que los Estados Unidos no tiene derecho de meterse en los asuntos internos de otros países. Él sí hubiera cambiado mucho la relación. Si es Biden, él es mucho más de la línea de que los gobernantes en América Latina deben ser amigos de los Estados Unidos. En el caso actual de Trump, ¿cuál es lo que más te preocupa de su política exterior hacia América Latina hoy?
Bueno, uno son las sanciones. La mayoría del pueblo americano no tiene idea de que hay estas sanciones y lo difícil que hace la vida para las personas en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, con las sanciones. Y otro es la amenaza de una intervención militar. Y están diciendo en el caso de Venezuela que no han hecho todas las medidas que van a tomar y hay rumores de un bloqueo naval, de otras cosas. Eso sí es un acto de guerra. Yo tengo miedo de que como las medidas que han tomado no han sido exitosas, los de derecha en la Florida están presionando mucho a Trump y al Partido Republicano para meterse más en América Latina y puede haber hasta intervención militar. En el caso de Code Pink, activamente, ¿qué está haciendo o están haciendo últimamente en relación a América Latina o en relación a todas estas actividades que ustedes denuncian? Nosotros hacemos protestas todos los días en contra de los políticos que están amenazando a América Latina. Hoy día tenemos una protesta frente al Departamento de Tesoro en contra de las sanciones. Tenemos muchos programas tratando de educar al pueblo de lo que está haciendo nuestro gobierno. Estamos tratando siempre de movilizar más gente, de organizar las personas de América Latina que viven en los Estados Unidos y que son progresistas, que ellos se reúnan para contrarrestar el poder de la derecha, de los venezolanos que están aquí, los cubanos de derecha. Lo importante es movilizar, educar, movilizar y ir en contra de lo que está haciendo, buscando aliados dentro del mismo Congreso para que ellos pasen legislación en contra de cualquier intervención militar. Tuvieron en el día de ayer una actividad en donde Elliot Abrams, cuéntanos exactamente los detalles. Él es el representante hacia Venezuela y él estaba hablando en una universidad y nosotros... aquí en Washington. Aquí en Washington, y nosotros subimos al estrado y tomamos el micrófono. Y con carteles, con pancartas. Carteles en contra ¿Qué decían de las pancartas? ¿Qué decían? Sí. No sanciones, hands off Venezuela. Manos afuera de Venezuela. Manos afuera. Y hablamos tanto en inglés como en español a la audiencia diciendo la verdad de que él es un criminal, él tiene las manos sucias de lo que ha hecho en otros años en Centroamérica y lo que está haciendo en cuanto a Venezuela es haciendo daño al pueblo de Venezuela y que no es el derecho de los Estados Unidos a hacer ese tipo de intervención. Y ustedes también tuvieron una participación activa cuando los protectores de la Embajada de Venezuela evitaron que la gente de Guaidó entrara y la tomara. ¿Qué ha pasado con esos 4 protectores que fueron los últimos que quedaron? Bueno, todavía no hay una solución de su caso. Ha sido ya mucho tiempo que están yendo siempre a las cortes y tratando de ver cómo va a salir, pero ha sido un tiempo de ir y hacer prácticas en todos los Estados Unidos y educar a la gente qué es lo que está haciendo, que Guaidó no es el presidente de Venezuela y que los Estados Unidos está haciendo, tiene la mano sucia en cuanto a lo que está haciendo. Y estuvieron ustedes también, es el Code Pink, tu organización, estuvo en la OEA. En la OEA estamos tratando de mostrar cómo la OEA no es una organización objetivo, que cuando no está a favor de un gobierno, porque los Estados Unidos pagan 60% del presupuesto de la organización y responde a los intereses de los Estados Unidos. Y vimos en el caso de Bolivia como realmente fueron ellos
que causaron el golpe de Estado. Contra Evo Morales. Contra Evo Morales, y como hay nuevas elecciones en mayo, no queremos que ellos sean los que son los observadores. Pero como un chiste también decimos que deben utilizar los mismos criterios que utilizan en América Latina para ver lo que está pasando en los Estados Unidos con las elecciones y todos los problemas que tenemos aquí en este país en cuanto a elecciones transparentes. ¿Pero te parece que la OEA podría decir que hubo fraude en la elección de Estados Unidos y dar un golpe de Estado y poner a Nancy Pelosi de presidenta interina, o como a Guaidó, que se para en una esquina y se declara autopresidente? Cuando es los Estados Unidos que pague el presupuesto de la organización, pues no lo van a hacer. Medea Benjamin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.